Sí, señor presidente. Indudablemente que este consenso, por más que se lo quiera escribir diferente o darle otro significado, es un hecho histórico y es un acuerdo entre gobernadores y el gobierno nacional que celebra el diálogo y los acuerdos. Por supuesto, como todo acuerdo, hay negociaciones, hay acuerdos posibles, pero indudablemente que está en el centro de la escena el diálogo entre los gobernadores y el presidente y el gobierno nacional, y esto es indiscutible. Como es indiscutible que desde la ley de coparticipación de la democracia, ya en los inicios de Raúl Alfonsín, donde había una distribución prácticamente en partes iguales de los recursos nacionales, se fue agravando, se fue desbalanceando a favor del gobierno nacional, del Estado nacional, en perjuicio de las provincias. Y lo decía Gioja claramente, y esto se agravó también con los sucesivos pactos fiscales, allá el primero por el año 92, el Pacto Fiscal 1, y así sucesivamente en la historia, y cuando llegó el kirchnerismo tenía la opción de que este camino de declive hacia un federalismo real fue indudablemente profundizado, pero no en el sentido de una mayor y una mejor distribución federal. Siempre tenemos la ilusión de que un gobernador del interior pueda pensar las cuestiones distintas desde la convicción y de la creencia del federalismo, pero no. Profundizó un esquema, lo agravó, llevando a la peor distribución histórica de recursos por coparticipación entre nación y provincia en el orden del 75, la nación 25, las provincias recuerdan de dónde habíamos partido en la democracia. Y obviamente esto merece a un razonamiento político, a una idea política del vamos por todo, también por los recursos de la provincia, así fue. Y la verdad que uno además tiene que escuchar hoy a aquellos, como siempre cualquier gobierno puede tener interpretaciones de cosas que se hicieron positivas o negativas, pero habría que recordarle a Kicillof que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación los sentenció por haberse quedado con la planta de las provincias del 2006 en adelante. Y no devolvieron nada, señor presidente, porque acá en esta Argentina parece que a veces no nos queda ni siquiera un espacio para cierta razonabilidad, para cierto decoro. Parece que a veces el cinismo nos gana, y en realidad lo hicieron después del plebiscito, ese famoso decreto, violando la Constitución, como él bien sabe, pero además diciéndole a Macri que tenía que devolver los recursos a las provincias con la plata de ese gobierno. Es increíble que además hoy estemos aquí reivindicando esa situación, porque muchas de las provincias que no llevaron y no hicieron y no tuvieron las iniciativas del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, perdieron para siempre parte de esos recursos. Y eso también, no sé en qué cuenta la cargamos en la historia. Y las provincias que tuvieron la valentía, como la provincia de Santa Fe, con Hermes Wiener, a quien acompañé en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también tengo que decir que Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obey estaban presentes ese día para reclamar, y fue la primera provincia que hizo ese reclamo, y por supuesto estamos contentos que en el consenso fiscal parte de esa deuda que generó otro gobierno y tiene que asumir este nuevo gobierno esté con una fecha del 31 de marzo como fecha límite o máxima para llegar a un acuerdo. Pero no es casual que las provincias que tenían alguna espalda económica, financiera,
pudieron hacer ese reclamo, como Córdoba después y San Luis. El resto estuvo sometida a no poder llevar adelante ese tipo de demanda. Y ustedes piensan que a lo mejor después del reclamo que se hizo Santa Fe a la Corte llovieron recursos. Bueno, ustedes se imaginarán cuál fue el trato federal, el abrazo federal que recibíamos los santafesinos de otro hombre del interior o de hombres del interior. Así que me parece que aquí es la primera vez en largo tiempo que empezamos a revertir la construcción de una Argentina federal, porque además sabemos que las condiciones políticas están dadas para que esto sea posible. Así que celebro que empecemos un camino diferente en esta Argentina que también reclama ser más federal. Gracias, presidente.